cuerpo no le gusta alabanza, la obediencia, la alabanza al Cordero de Dios. Por eso hay veces que hay muchas personas que se les hace difícil soportar el evangelio. Por eso hay muchas personas que se les hace difícil soportar la prueba, amado. Primer dato, amado, alabanza al Cordero de Dios. Cristo sometió su misma carne a la servidumbre, alabanza al Cordero de Dios, y soportó el hambre por 40 días y 40 noches. Pero ahí entró la debilidad. Entonces Satanás, viendo que él tuvo hambre, dice la Biblia que vino el tentador y le dijo: si tú eres el hijo de Dios, primer punto, Satanás siempre va a poner en ti una duda. Pero tú tienes que soportar aquellas antimonías que el enemigo quiere poner en tu mente, a lo cual el maestro alabanza al Cordero de Dios, guiado por la misma escritura, amado, alabanza al Cordero de Dios, le dice Satanás, alabanza al Cordero de Dios, si tú eres el hijo del hombre, a que estas piedras se conviertan en pan, alabanza al Cordero Cristo, alabanza al Cordero de Dios, soportó la primera prueba, soportó la primera tentación que venía de parte del tentador, alabanza al Cordero de Dios, y le dio alabanza al Cordero de Dios, no solo del pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo tenía poder para hacer que el diablo se fuera de donde era. Cristo también tenía autoridad para que Satanás ni siquiera le dirigiera la palabra. Mas él soportó la prueba, mas él soportó la tentación, porque él fue enviado para morir por nosotros. Entonces, hermano, viendo esto, Satanás dice que vino por segunda vez. Le lleva un monte muy alto, alabanza al Cordero de Dios, a la cúpula del templo, alabanza al Cordero de Dios. Y le dice: Cristo está, a tus ángeles enviará delante de ti, para que te sostengan, para que tu piedra no tropiece con ningún pie en piedra. Alabanza al Cordero de Dios, alabanza. El segundo punto, Satanás viene con otra tentación, Satanás viene con otra prueba para hacer que Cristo se desvíe de los preceptos de Dios. Alabanza al Cordero de Dios, pero más Cristo soportó la prueba y le dio: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ay, santo! Hay veces que Satanás nos pone la tentación en el plato de la mesa. Hay veces que Satanás nos pone prueba, amado, que nosotros pensamos es que no podemos soportar, amado, sin importar la tentación que Satanás te ponga, sin importar la prueba que Satanás quiera ponerte delante de ti. Como José, alabanza al Cordero de Dios. Si tú sabes que tú no puedes soportar la prueba, soportar la tentación, vete de ahí, alabanza al Cordero de Dios, pero no sucumba ante el pecado. Amén. Entonces Satanás, viendo esto, amado, viendo que Cristo lo resistía, dice que lo llevó a un monte muy alto. Alabanza a tu nombre, Nazareno de gloria. Dice que a Satanás le muestra todos los reinos de la tierra, su fama, su gloria. Alabanza al Cordero de Dios, porque el hombre siempre ha querido tener grandeza, el hombre siempre ha querido tener poder, el hombre siempre ha querido estar en la cúspide de todas las personas que existen. El hombre siempre quiere ser el peso dominante sobre la tierra y tener el cargo mayor sobre ella. Y dice: todo esto te daré si tan solo postrado tú me adorares. Alabanza al Cordero de Dios. Y Cristo le dice: vete de aquí, Satanás, porque Cristo está, solo el Señor adorarás y solo a Él tú vas a servir. Amén. Así es. Cristo soportó la tentación, soportó la prueba. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia, amado, alabanza al Cordero de Dios, que después de esto, Cristo, alabanza al Cordero de Dios, dice la Biblia que los ángeles vinieron a servirle, porque cuando tú le pasas la prueba a Dios, es porque Él es fiel, sabe que tú puedes soportar la prueba, Él sabe que tú puedes, alabanza al Cordero de Dios, resistir al enemigo, alabanza al Cordero de Dios. Por eso fue que uno de los apóstoles entró en la visión y le dio a resistir al enemigo de nosotros. Hay que soportar la prueba, hay que soportar la tentación. Alabanza al Cordero de Dios. Mucha gente no quiere pasar la prueba, mucha gente no quiere soportar la tentación, amado, pero es necesario que tú, alabanza al Cordero de Dios, que tú resistas, es necesario que tú soportes, porque de la única manera que el enemigo se irá de ti es que tú soportes, que tú aguantes. Alabanza el proceso, la dificultad, el hambre, lo que sea que tú estés pasando, es necesario que tú soportes, es necesario que tú no vengas y mires hacia atrás. Amén. Sin importar el estado de la prueba que Satanás te ponga, tú tienes que soportar la prueba, tú tienes que soportar la tentación. Alabanza al Cordero de Dios. Si nos vamos al libro de Daniel, alabanza al Cordero de Dios, en su capítulo 3 dice la Biblia que Nabucodonosor levantó un estatua, alabanza al Cordero de Dios, alabanza y da cierta especificación, amado. Dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo edicto que aquel que no se postrara ante la estatua que él había levantado iba a ser echado en el horno de fuego, amado. El enemigo, alabanza al Cordero de Dios, sabiendo que en Babilonia habían cientos hombres y mujeres de Dios, alabanza al Cordero de Dios, con el fin de sacarlo del propósito
delante del estatua que Nabucodonosor había hecho, más estos 3 hombres de Dios no se doblaron, ellos soportaron la prueba, la tribulación, ellos soportaron aún al mismo rey. Alabanza con de Dios, lo desafiaron, alabanza con de Dios, pero el enemigo siempre te va a mandar a buscar. Así es. Y siempre va a aparecer gente que te va a tirar para adelante con el fin de sacarte del evangelio. Siempre el enemigo va a usar a la persona más cercana a ti. Alabanza al Cordero de Dios, porque ahí es que sabe que tú tienes debilidad, ahí es que sabe que puede darte. Alabanza al Cordero de Dios, lo que más te duele. Él siempre va a utilizar personas cercanas a ti para herirte. Alabanza al Cordero de Dios, para que tú sueltes la toalla, para que tú mengues. Alabanza al Cordero de Dios, para que tú mires hacia el mundo. Alabanza al Cordero de Dios, para que tú te olvides de Cristo y digas: a mí nadie me quiere, para que tú te olvides de Cristo y digas: a mí nadie quiere saber de mí, pero no escucha la voz del enemigo. Soporta la crítica y la murmuración. Amén. Entonces empezó un murmullo en el reino de hombres que no se postraron ante la altimaña del enemigo, de hombres que obedecen la regla pagana del rey, y fueron llevados delante del rey Sadrach, Mesach y Abednego. Alabanza tu nombre, Nazareno de gloria. Dice la Biblia, amado, que Nabucodonosor, viendo que estos eran 3 hombres de los que le servían a él, alabanza al Cordero de Dios, porque los hombres de Dios en aquellos tiempos eran, alabanza al Cordero de Dios, preciados delante de los ojos de Dios, y Dios le daba cargo según su capacidad. Estos 3 hombres fueron puestos por el mismo rey para servirle, alabanza al Cordero de Dios. No fueron, alabanza al Cordero de Dios, tirados para adelante, alabanza al Cordero de Dios, para ponerlo a prueba, alabanza al Cordero de Dios, para ver si iban a soportar la prueba que el enemigo iba a poner delante de ellos. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que Nabucodonosor, viendo que estos eran 3 hombres de los que más, alabanza al Cordero de Dios, de los que más le producían, alabanza al Cordero de Dios, le dice: alabanza al Cordero de Dios, verdad que ustedes no se postran delante del estatua que yo levanté, es verdad que ustedes no se postran delante, alabanza al Cordero de Dios de mi Dios, alabanza tu nombre, Nazareno de gloria. Dice la Biblia: sabed tú, oh rey, hablando de los 3 jóvenes, que nosotros no nos adoraremos ni nos postraremos delante del estatua que usted levantó, ni adoraremos los dioses con la emperadora. Alabanza al Cordero de Dios. Estos hombres, a pesar de la prueba, alabanza que era inhumana, era una prueba, alabanza del Cordero de Dios, que era muy difícil que un hombre pudiera salir de aquel lugar, porque era un hombre que estaba, alabanza al Cordero de Dios, ardiendo en llama, ardiendo en fuego, alabanza al Cordero de Dios, y nadie que esté dentro de una casa prendida en llama sale por sí solo, sino por la misericordia de Dios. Amén. Usted puede ver fuego, amado, ahí, de aquí a la puerta. Y si usted pasa ese fuego encendido, eso va a ser un esplendor. Por más que rápido que usted pase, usted se va a quemar. Porque la dimensión del fuego te va a quemar rápidamente. Porque estos hombres soportaron aún el mismo edicto del rey. Dios sabe, oh rey, que el Dios de nosotros tiene poder para liberarnos de tu mano y del horno de fuego que tú has preparado. A lo cual el rey Nabucodonosor, viendo que estos hombres soportaron aquella palabra que venían de él, le mandó calentar 7 veces más. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia que aquellos hombres fueron echados en el horno del fuego ardiente. Alabanza al Cordero de Dios. A pesar de que estaba aumentado, alabanza al Cordero de Dios 7 veces más de lo acostumbrado. Alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres caminaron libremente por el fuego y no se quemaron. Te amo, Jesús. Entonces, cuando tú soportas la prueba, cuando tú soportas la tentación, Dios siempre te va a respaldar. Dice la Biblia que el mismo rey, viendo que estos hombres caminaban libremente por el fuego, se acercó él mismo al horno de fuego, que él mismo sabía que estaba calentando más de 7 veces más acostumbrado. Entonces, cuando él fue a su mirada, que de dentro del horno de fuego ve aquel que es semejante al Hijo de los dioses, alabanza al Cordero de Dios. Ahí mismo estaba alabanza al Cordero de Dios, un mensajero enviado del cielo, alabanza al Cordero de Dios. Porque cuando tú soportas la tentación, Dios siempre te va a respaldar, porque Él es el que te da la salida, Él es el que te da alabanza, la oportunidad de tu triunfar, Él es el que te va a dar esperanza para que tú no sucumbas ante tu debilidad. Dios mío, Padre. Entonces, mismo Nabucodonosor se maravilló de esta cosa cuando vio que aquellos jóvenes dentro del horno de fuego, que era algo imposible de que estos hombres pudieran estar caminando siquiera, porque era algo que estaba más de lo acostumbrado, amado. Era una llama, amado, alabanza al Cordero de Dios. Era para cuando una gente cayera, terminara carbonizada al instante. ¿Y cómo tú me confirmas eso, amado? Que era una llama, que era para que cuando cayeran se quemaran de una vez. Porque los mismos hombres que lo tiraron, alabanza al Cordero de Dios, no llegaron ni a entrar al horno de fuego
muertos, sino que de la misma puerta terminaron siendo consumidos. Dios mío, Padre eterno de gloria. Los mismos hombres que querían tirar a los hombres de Dios por soportar la prueba, terminaron quemados ellos. Y ellos no estaban ni cerca de la puerta de donde estaban ellos. Ellos estaban a una cierta distancia de la puerta, porque ellos lo arrojaron a la alabanza del Cordero de Dios. Entonces cuando el rey Nabucodonosor vio esto, amado, se acercó a donde estaban aquellos hombres y los mandó a llamar. Porque Dios siempre te va a honrar cuando todo eso le soporte la prueba, cuando tú le soportes la tentación. Él siempre te va a honrar, porque Él es fiel. Él siempre te dará la salida. Aunque tú creas que tú estás solo, amado, no, tú no estás solo. Es que es necesario que tú pases por tribulación. Es que es necesario que tú pases, amado, alabanza el Cordero de Dios por crítica. Es que es necesario, amado, que hablen mal de ti. Es que es necesario que digan que tú no eres de Dios. Es que es necesario que digan alabanza al Cordero de Dios que tú no eres cristiano, que tú estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios, porque esa cosa le hicieron con nuestro maestro. A Cristo lo blasfemaron, alabanza al Cordero de Dios. A Cristo le decían que tenía demonio, alabanza al Cordero de Dios. Le decían que era hijo de una fornicación. Le decían alabanza al Cordero de Dios que era mentiroso. A él le decían alabanza al Cordero de Dios que tenían demonio. Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando se manifiesten estas cosas en ti, es que verdaderamente tú eres de parte de él. Amén. Porque el mismo, el apóstol Juan dice que el mundo ama lo suyo. Y por eso no somos amados, porque no somos del mundo. Alabanza a tu nombre, Jesucristo. Si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro se detiene, amado, y le dice: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña, sino por el gozado, porque soy parte del padecimiento de Cristo, para que la revelación de su gloria se goce juntamente con él. El apóstol Pedro le está exhortando a aquellas personas que están siendo tribulados, a aquellas personas que están pasando por pruebas, a aquellas personas que están pasando por tribulación, y le dice: no se sorprendan, sino que se goce cuando ustedes están pasando tales cosas. Amén. Y más para abajo le dice: porque ahí ustedes se darán cuenta que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Alabanza a tu nombre, Jesucristo. Entonces Cristo, amado, nos llama a vivir una vida en santidad. Entonces esa santidad que uno vive va a traer persecución. Esa santidad, amado, va a traer confrontación. Hay personas que te van a jalar, amado, para hablar mal de ti. Alabanza al Cordero de Dios. No, tú no prestes oído a las cosas que te digan. Alabanza al Cordero de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es sacarte, amado. El enemigo lo que quiere es que tú vuelvas atrás. El enemigo lo que quiere, amado, que tú pierdas la visión del evangelio. El evangelio es para sufrir. El evangelio es para perseverar en el sufrimiento y en el dolor. Alabanza, porque lo que nos acerca al sufrimiento, a Cristo es el dolor. Alabanza al Cordero de Dios. Usted no ve que cuando usted está pasando por tribulación, usted no ve que cuando usted está pasando por necesidad, ahí es que su alma anhela buscar más de Dios, porque entiende que hay una necesidad. El hombre cuando tiene todo se siente que no necesita a Dios. Por eso Dios tiene que mantenerlo en prueba. Por eso que Dios tiene que mantenerlo en tribulaciones. Por eso que aunque estemos bien, Dios tiene que quitarlo todo, para que de alguna manera entendamos que sin Él nada podemos hacer. Amén. Aunque tú estés tranquilo, con solo tú servir a Cristo, tú vas a hacer que el enemigo y el reino de la tiniebla se estremezca, amado. Alabanza al Cordero de Dios. A pesar de que yo, amado, él no conocía a Dios, sino que solo había oído de él. Este hombre hacía estremecer, alabanza al Cordero de Dios, el reino de la tiniebla. Y aún así, alabanza al Cordero de Dios. Dios lo tenía, alabanza al Cordero de Dios, en un cerco. Dios lo tenía resguardado, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Alabanza a tu nombre, Jesucristo. Dice la Biblia que un día se reunieron delante del eterno los hijos de Dios, en los cuales se enfrentó Satanás, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Y aún Dios mismo estando, alabanza al Cordero de Dios, seguro de quién era, a qué él le servía, alabanza al Cordero de Dios, sabiendo que era un hombre íntegro, temeroso, alabanza apartado del mal, alabanza a Dios y temeroso de Dios. Él mismo accede, alabanza al Cordero de Dios, hace que él mismo se ha tentado, alabanza al Cordero de Dios. No fue que Dios lo provocó, amado, sino que el mismo Dios tenía la certeza, el mismo Dios tenía la seguridad, el mismo Dios tenía la confianza de que ese hombre iba a soportar la prueba, que él mismo iba a permitir que el hombre pasara. Alabanza al Cordero de Dios, alabanza al Cordero de Dios. El mismo Dios le dice a Satanás: tú no has considerado mi siervo. Ay, santo Dios. Entonces Dios, viendo que no tenía muchos años
que no pasaba tribulación. Muchos años que no pasaba hambre, muchos años que su esposa no se le levantaba, mucho tiempo pasaba con sus hijos. Dios le dijo, es necesario que yo te pruebe. Alabanza al Cordero de Dios, no lo dice la Biblia específicamente, pero si usted se va a la profundidad, alabanza al Cordero de Dios. Dios lo que busca es una manera para catapultar a Job. Dios lo que busca una manera, alabanza al Cordero de Dios, de exaltar a Job, para poder Dios exaltarte, alabanza al Cordero de Dios, para poder Dios llevarte a otro nivel. Es necesario que Él te envíe pruebas, es necesario que Él te envíe tentaciones, porque Él no te puede dar nada que tú no te has ganado. Alabanza al Cordero de Dios. Y Dios viendo esto, alabanza al Cordero de Dios, dice que Él mismo confronta a Satanás y le dice, tú no has mirado a mi siervo Job, es que es justo, que no ha fallado, que no hay nadie como Él. Alabanza al Cordero de Dios en la tierra, alabanza al Cordero de Dios. Este es algo tan profundo, amado, que el mismo Dios te exalte y diga que no hay nadie como tú sobre la faz de la tierra. Alabanza al Cordero de Dios. Y el Satanás le dijo, pero tú lo tienes cercado, no le puedo tocar nada de lo de él. Amén. Y te le dice, ve, tocan todo, quítale sus hijos, quítale su ganado, quítale su dinero, no pasa hambre. Y dice la Biblia que en ese mismo instante Satanás fue y se llevó todo, porque Satanás siempre va a esperar la mínima cosa para quitarte todo lo que Dios te ha dado. Santo Dios. Porque como Él no te lo ha dado, a Él no le importa quitártelo de una vez. Por eso es que tú tienes que soportar la tentación, soportar la prueba. Porque cuando tú tienes mucha prueba y mucha tentación, es porque Dios te va a dar algo que Satanás quiere pedir que Dios te lo dé. Ay. Entonces, para Dios poderte dar lo que Él quiere darte, que Satanás sabe que no te va a dar, pero te lo quiere quitar. Él va a intentar que tú peques, Él va a intentar que tú te devuelvas, Él va a intentar que tú no soportes la prueba. Alabanza al Cordero de Dios. Dice que le quitó todo a Job. Alabanza al Cordero de Dios, le quitó a sus hijos, le quitó su ganado. Alabanza al Cordero de Dios, solo si tu mujer se rebelaba contra Él. Y aún así Dios, alabanza al Cordero de Dios, aún así José permaneció fiel, no perseveró, alabanza que su ferviente, en el dolor de que había perdido a sus hijos, en el dolor de que había perdido toda su riqueza, en el dolor que había perdido, alabanza al Cordero de Dios, todo su ganado, toda su riqueza y todo lo que él en algún tiempo poseyó, alabanza al Cordero de Dios. Y le soportó la primera prueba a Satanás. Santo Dios. Job soportó la primera tentación de Satanás. Entonces Dios hace otra reunión. Le dice, tú no has considerado a mi siervo Job, que aún mantiene su integridad, que a pesar de que tú le quitaste todo, él está soportando la prueba. Alabanza a tu nombre. Dice la Biblia que Satanás, porque Satanás siempre va a buscar la prueba, Jeremy. Satanás siempre va a buscar algo, él siempre te está observando todo el tiempo. Porque la Biblia dice que fue echado fuera el acusador, aquel que lo acusaba día y noche. Hasta cuando tú estás durmiendo, Satanás te está acusando. Alabanza a tu nombre. Dice la Biblia que él le dice, no, hace cualquiera, déjame que yo lo toque, porque por bien dará todo lo que tiene. Por su misma alma, él me da todo lo que tiene y te vamos a enfermar. Desde que él siente que tú le llevas a pie, o que tú le quites todo lo que él tiene, él va a blasfemar de una vez contra tu nombre. Ahora yo quiero que tú entiendas que cuando Satanás dijo pie por pie, no se refería a sus almas solamente, sino a su mujer, a su cónyuge, que estaba unida a él. Porque aún así, permaneciendo en la herida y en la sarna que Satanás había puesto sobre él, alabanza contra Dios, Satanás dijo, alabanza tu nombre, porque él le dio pie por pie, ya no te quedaba 2 pies que iba a revelar en contra de él. Primeramente reveló los pies de su padre y seguramente los pies de su mujer. Ay. Entonces, Satanás viendo esto, amado, dice, bueno, hombre, aún con sarna desde la cabecera de los pies hasta la uña de los dedos, este hombre no lo enfermo. Vamos a levantarle su misma carne, ¿ve? Porque hay que muchos son débiles, amado. Hay que muchos que sueltan la toalla, amado. Entonces Satanás se mete dentro de la mujer de Job y le dice, aún tú mantienes tu integridad. Es Satanás que le está hablando, amado, a través de su mujer. Y le dice, aún tú mantienes tu integridad, maldice tu Dios y muerte. Entonces Job, viendo todo lo que Dios le había dado, a pesar de la prueba que le estaba pasando, a pesar del tiempo que él tenía, amado, con la sangre, a pesar de que él había enterrado a todos sus hijos, a pesar de que le habían quitado su ganado, a pesar de que le habían quitado todo lo que poseía, a pesar de que sus mismos amigos se rebelaron en contra de él, alabanza en contra de Dios, él le dio como no el facto has hablado, así como Jehová nos dio todos nuestros hijos, así como Dios nos dio toda nuestra riqueza, todo nuestro ganado, así
nombre. El mismo Dios que nos dio fue el que nos quitó, sea su nombre glorificado. Amén. Entonces, después de esto, amado, a tu nombre sea la gloria de Jesucristo. Satanás ve que no había forma ya de que alabanza al Cordero de Dios sucumbiera ante la tentación y ante la prueba que él había puesto, amado. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces llegó el tiempo de Dios de exaltar a Job, darle alabanza a tu nombre, Jesucristo. Entonces ahí sí Dios podía bendecir a Job, alabanza al Cordero de Dios, porque la Biblia habla y especifica que no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo, alabanza al Cordero de Dios, porque la esencia del vino nuevo hace que el odre viejo se pudra porque es demasiado puro, alabanza al Cordero de Dios. Entonces Dios, alabanza al Cordero de Dios, viendo que Job había pasado toda la prueba, alabanza que había pasado todas las dificultades, había pasado todas las tentaciones que Satanás había querido ponerle delante de él, entonces procede a bendecirlo. Amén. Cuando tú le pasas la prueba a Dios, cuando tú le pasas las tentaciones a Dios, que Él permite, que Él sabe que tú puedes pasar, entonces Él te bendice. Entonces Él te da aquella cosa que tú pides. Alabanza a tu nombre, Jesús, porque Él nunca te va a dar nada que te vaya a corromper. Él nunca te va a dar nada que tú no puedas manejar. Él nunca te va a dar nada, amado. Alabanza al Cordero de Dios, que pueda hacer que tu corazón se revele en contra de Él, amado. Así hay personas, amado, alabanza al Cordero de Dios, que en estos tiempos dan su